Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Se ve de buen humor, profe. Ay, 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 ay. Vamos a ver, estamos empezando nuestras clasecitas de hoy. Profe sí tiene el humor bien alto. A ver, ya estamos a ver, ¿a qué hora? 11 de la mañana, o sea, 8, 9, 10, la cuarta clase del día. Ay, ¿Ustedes cuántas clases han tenido? recién esta es ¿Recién? la primera. Termina ya la cuarta clase ahora. Ay, Es hasta las 6 de la tarde. no, Buen profesor, día, profesor. son muchísimas Hola, clases. hasta las 6 tengo. De 3 a 6 son exámenes. Mm, que aún no acaban los exámenes algunos. No, pero en otro colegio. Mm, A ver, vamos a ver nuestra hermosa clase. ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a aprender, profesor? Reino Plantae. Uy, es un reino grande. Muy grandazo es ese reino. A Este ver, reino, si es un reino, de las plantas. ¿no? De las plantas. Vamos a ver acá. A ver, Plantae 4. Ah, ya. Dos, cuatro. Cuarto tema. Uno, dos, tres, cuarto. Ahí está. El reino verde. El reino verde. Eso es lo que vamos a tener que trabajar hoy día. A ver. Vamos a guardar el foco. Y ahora sí, hablar del reino Plantae. Vean todo lo que tenemos que hablar. Profesor, ahí nos va a dejar un pupiletras de tarea. A ver. ¿Dónde está acá? Acá está. Bueno, miren. Básicamente nos dice acá. ¿Qué son las plantas? Las plantas nos dicen que son organismos pluricelulares, porque realmente tienen muchas células, ¿no es cierto? Es igual que nosotros que estamos conformados por millones de células.
Por lo tanto, somos pluricelulares, porque la conformación de nuestro ser es de varias células. Si nosotros fuéramos formados por una célula, seríamos unicelulares, pero somos pluricelulares, al igual que las plantas. Entonces, son pluricelulares y además eucariotas. ¿Qué quiere decir la palabra eucariota? Son células más avanzadas. Claro, son células más avanzadas, con diferenciación celular, o sea, tejidos, ¿no? Y reproducción fundamentalmente sexual. En la actualidad se conocen más de 500.000 especies. Oiga, la reproducción de las plantas es sexual, nos dice, ¿ya? Pero también hay asexual. ¿Cómo podría ser esa de la reproducción asexual? Cuando de un árbol cortan los tallitos para sembrar otros, o Ah, y lo sembrarlo. plantas y ahí sale otro. Claro, por lo tanto ese es asexual porque no es con gametos. Pero cuando las maripositas, las abejitas, los pajaritos se posan sobre una flor y llevan eso a otra flor, ahí los gametos se están intercambiando, por eso es una reproducción sexual, ¿no? Entonces, vamos a ver el origen. ¿Cómo es que se originan las plantas? Óigame, por favor, quisiera saber cómo se han originado las plantas. Porque hay muchas plantas. ¿Cómo así? Proceden por evolución. Miren, proceden por evolución de las algas. Ustedes saben que las algas han sido las que han iniciado a las plantas. Las algas en el mar son las que dan oxígeno en el mar. Las algas son más antes, o sea, son mayores que las plantas. Las plantas surgieron a partir de las algas. ¿Para qué? Para que dieran oxigenación a la tierra. ¿Ya? Nos dice acá, sobre todo en el caso de las algas verdes, que se llaman los clorofitos. Y aparecieron en el Devónico hace unos 360 millones de años. Aunque fue durante el Carbonífero cuando colonizaron todos los continentes. Recién en el Carbonífero han colonizado todos los continentes, pero ellos aparecieron en el Devónico, 350 millones atrás. Óigame, ¿y cuál fue la organización y estructura? Dice que las plantas, a diferencia de las algas y los hongos talófitos, poseen tejidos y órganos cormófitos. ¿Ya? La aparición de los tejidos, como la epidermis, los vasos conductores, oiga, permitió que las plantas se independizasen. ¿No? Claro, permitió que las plantas se independizasen del medio acuático y colonizaran los hábitats terrestres. Las más primitivas, ¿quiénes son de las plantas? Las briofitas, ¿no? Las briofitas todavía no poseen
tejidos conductores. ¿Quiénes son las briofitas? Las briofitas son aquellas hierbitas que crecen poquito, nomás menos de la rodilla. ¿Ya? Menos de la rodilla son las briofitas, a las cuales se les dice que son las plantas que recién, ¿no? A ver, las briofitas. Bueno, vamos a ver los ejemplos de briofitas. Ahí tenemos los musgos, las hepáticas, son ejemplos de briofitas. ¿Ya? Esos son, entonces ya conocieron a las briofitas, los musgos. Musgos. Los musgos son briofitas. Son aquellos que no tienen vasos conductores, como el xilema, el floema, ¿no es cierto? Profe, los musgos son re chiquitos. Claro, los musgos son demasiado pequeños. Dice, la reproducción. Las plantas se reproducen de forma sexual y la mayoría lo hacen exclusivamente por este procedimiento. ¿Ya? Sin embargo, las más primitivas, que son los briofitos y pterodofitos. ¿Quiénes son los pterodofitos? Vamos a ver. Ya hemos visto los briofitos, ahora los pteridofitos. Los peritodiftas. Ay, no puede ser. Los pteridofitos, pero. Dicen, nos referimos a las plantas vasculares. Son aquellas que tienen ya xilema y floema. En cambio, las briofitas no. Muy bien. Las pteriofitas dice que son plantas vasculares perennes, sin crecimiento secundario y que no generan semillas. ¿Ya? Entonces, este de acá dice, durante su ciclo vital, sino que se reproduce mediante esporas,
Las esporas se definen como cuerpos microscópicos unicelulares o pluricelulares, formados con el objetivo de permitir una dispersión y supervivencia durante mucho tiempo. Las esporas consiguen germinar y desarrollarse muy bien en climas con elevada humedad. Se las conoce también como criptógamas vasculares o helechos. Mm. Son plantas bastante primitivas y se desarrollan en climas tropicales donde alcanzan portes de palmera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces sabemos que son los helechos. ¿Qué más nos dicen? Lo hacen además asexualmente por esporas y de forma alternante. ¿Ya? La alimentación. Las plantas son autotróficas y hacen la fotosíntesis gracias a la clorofila almacenada en sus cloroplastos. Profesor, ¿está leyendo lo de abajito que dice Reino Plantae? No. Es que Estoy yo nomás veo la diapositiva, la primera que puso, donde dice Reino Plantae y lo de abajito, el texto nomás. claro, pero yo estoy hablando lo que yo sé, ¿no? Ah, De las, ya. las briofitas y las pteridofitas. Por ejemplo, las briofitas le he dicho que son los mudos, las pteridofitas son los helechos, ¿no es No, es que cierto? no veía lo de abajito, por eso le preguntaba. También aparte encontramos las espermatofitas, ¿no? Estas ya plantas que tienen raíz, tallo, vasos conductores, hojas y semillas, ya son más avanzadas. ¿Ya? A este grupo de plantas son las gimnospermas, como el caso del pino, que las semillas están agrupadas como un racimo, dando la apariencia de una piña. En estos grupos podemos tener las gimnospermas y las angiospermas. Eh, Sabemos que las gimnospermas son las que no tienen flores y las angiospermas son las que tienen flores, ¿no? Hay plantas que no tienen flores. Por ejemplo, el pino, que eso hace su árbol de Navidad. El pino no tiene flor. En cuanto a la alimentación, las plantas son autotróficas y hacen la fotosíntesis gracias a la clorofila almacenada. ¿Dónde? En sus cloroplastos. La fotosíntesis es la base de la existencia de toda la vida sobre la Tierra. Por una doble razón. Produce materia orgánica y oxígeno. Y en cuanto a su ecología, podemos decir que las plantas están adaptadas a la vida terrestre, aunque algunas han vuelto al agua, ¿no? Han vuelto al agua. Dice, también existen plantas total o parcialmente heterotróficas, como las plantas carnívoras, las parásitas y las aprófitas. Oiga, pero le dicen plantas carnívoras a los quienes que comen insectos. Supongo que será así. Se la comen. Son chiquitas, pero eso no son dañinos pues, para un ser mucho más grande, ¿sí? Para las moscas son.
Nosotros decimos también que existen plantas total o parcialmente heterotróficas, así como le dije, ¿no? Las plantas carnívoras, las parásitas y las saprófitas. Tenemos cabello de monte, que es una planta que produce, no se puede decir que es una planta parásita, desprovista de clorofila. ¿Mm? A ver, el reino Plantae dice, una de ellas no posee vasos conductores, como hemos visto. No presenta flores, por lo que son llamadas criptógamas. Su reproducción alternante asexual por esporas y sexual por gametos. Nos habla, eso es en una parte, pero en otro lado también sabemos que existen plantas con vasos conductores, a las cuales vamos a llamar las traqueofitas. Y a las plantas que no tienen vasos conductores, no tienen flores, nada de eso, se llaman criptógamas. Vemos también aquellas plantas que presentan vasos conductores y a la que comúnmente llamamos traqueofitas. Dicen, va a presentar dos clasificaciones, una que no tiene flores, su reproducción es alternante, asexual por esporas y sexual por gametos. Y el otro que sí, a ver, que sí presentan flores, a las cuales vamos a llamar fanerógamas, cuya reproducción sexual, en algunas además asexualmente, lo hacen por fragmentación. A eso le vamos a llamar los espermatofitos. Entre los espermatofitos vamos a encontrar las quimospermas, ya hemos dicho, ¿no? Presentan semillas desnudas, es decir, sin fruto. Y tenemos ahora dentro de las espermatofitas que habíamos dicho que uno eran las ginospermas, el otro vamos a decir que son las angiospermas, ¿no? Ellas sí presentan flores, ¿no? Y vamos a encontrar, por ejemplo, que van a tener con semillas protegidas. Oiga, ¿quiénes son las semillas protegidas? Las semillas protegidas, lógicamente, dentro de un fruto. Hemos dicho, acuérdense, las gimnospermas
Las gimnospermas son aquellas que no tienen flores y las angiospermas son aquellas que tienen flores. ¿Ya? Profesor, ¿la angiosperma era de tenía flores o no? Las angiospermas, ¿qué hemos dicho? No, las angiospermas. A ver, vuelvo a repetir. Eh, hemos dicho que las gimnospermas no tienen flores. Pero las angiospermas sí tienen flores. Eso es lo que hemos dicho. Cuando no tienen flores también se le dice criptógamas. Y las que tienen flores son las fanerógamas. ¿Ya? ¿Me entendieron? Perdón, profe, está anotando. Dice, plantas sin flores son las criptógamas, ¿no? Que comúnmente se les dice. O sea, profesor, las criptógramas no tienen flores y tampoco no tienen vasos. Sobre todo las criptógamas, dice en este caso, van a ser briófitas o pteridofitas. ¿Cómo le dirían ustedes? ¿Mm? ¿Cómo lo dirían? Las briofitas. Claro, las briofitas son las que no tienen vasos conductores. ¿Sí o no? Hemos quedado así. Y las pteridofitas son aquellas que sí presentan vasos conductores. Miren, acá, por ejemplo, hemos dicho acá, clasificación del reino plantae, la división briofitas. Son plantas avasculares, no tienen vasos conductores, ¿ya? Como el floema, el xilema. Las pteridofitas son plantas vasculares, sí tienen xilema y floema, ¿no? Eh, las espermatofitas, dentro de las espermatofitas, dice, ellos son más completas porque tienen raíz, tallo, tejidos conductores, presentan tejidos conductores. Hojas y semillas. Si la semilla está al descubierto, entonces este grupo de plantas son gimnospermas, como el caso del pino, ¿ya? Que las semillas están agrupadas en un racimo dando la apariencia de una piña. Pero si la semilla, dice, pero si la semilla está dentro del fruto, con el caso del naranjo, manzano, ciruelo, entonces las plantas son angiospermas. Ustedes verán las angiospermas, ahí están, ¿ya? Pero las angiospermas sí tienen flores, las gimnospermas no tienen flores, ¿ya? Acá lo vamos a poner. Acá tenemos.
decimos gimnospermas, plantas sin flores. Y son las criptógamas, ¿no? Miren, plantas sin flor, son aquellas que no producen flor, por ejemplo, helechos, colas de caballo, musgos, pinos, abetos, cipreses. Se dividen en briófitas y pteridofitas, ¿ya? Y gimnospermas. Por eso, que son las gimnospermas, las plantas que no tienen flores. Acá lo vemos, gimnospermas. También como la división ginofita. Son plantas vasculares y espermatofitas, productores de semillas, el nombre. Dice, no se forman en un ovario cerrado, ¿no? Ya mira, tradicionalmente se denominan gimnospermas a las plantas vasculares con semillas pero sin flores. ¿Ya? Y si son sin flores, se les denomina criptógamas. En cambio, a las angiospermas son las que tienen flores, por lo tanto se le denomina fanerógama. Correcto. ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Aló? Sí, profe. Ya, muy bien. Vamos a ver, vamos a contestar. Es una característica del reino Plantae. ¿Cuál es? Autótrofa. Claro. Hey, todos tienen que ayudar a contestar, no solamente una. Dice, las plantas fabrican su propio alimento. La planta que coincide con esta afirmación. Autótrofa, profesor, es lo mismo. ¿Quién viene a ser? Las plantas Autótrofa. La E son prácticamente. autótrofas. El siguiente, las plantas se clasifican en briófitas. ¿Qué más? Feridofitas, la C. Pteridofitas, muy bien. Dice, las plantas no tienen semillas ni tejidos conductores. ¿Quiénes son? Las briofitas. Claro, las briófitas, Juan. Los pertenecen al grupo de plantas briófitas. ¿Quiénes son? Los musgos. Los, los briófitas, claro, los musgos. Oiga, ¿y el resto no está en clases? ¿Qué pasa? ¿No contesta nada? ¿Qué sucede? Que utilizan los musgos para reproducirse. Esporas. Esporas. ¿Cuál de estos grupos de plantas aún no poseen tejidos conductores? Las feridocitas, la C. ¿Las cuales? La C. Las pteridofitas son los helechos. Aún no poseen tejidos conductores. Y sí poseen hemos dicho, los que no poseen tejidos conductores son las briófitas.
¿Ya? Eso no poseen tejidos conductores. Dice, es un ejemplo de planta sin semillas y sin tejidos. ¿Musgo? El musgo, claro. El musgo. 9. Son las plantas que tienen semillas y tejidos conductores. Pteridofitas. ¿Ah? Me supongo que es la C. No puedo decir el nombre, no me sale. La fetirofita, bueno, se supone que esos sí tienen vasos. Claro, pero también las espermatofitas, ¿no? Miren. ¿Mm? Que tienen semillas, dice. Tienen semillas. Para reproducirse, ellas desprenden de sus hojas las esporas. Entonces no son las pteridofitas. Entonces son las espermatofitas. Claro. ¿Ya ven? ¿Qué planta pertenece al grupo de las espermatofitas? Naranjo, naranjo, profesor. Naranjo. Claro. ¿Y eso, profe? Es nuevo. ¿No? La 1 es Marca, musgo. Es musgo. marca con una X el recuadro que contenga una planta briófita. Es el musgo, profesor. No sé si se puede poner X. No. Tendrías que marcar este de acá, anotar y A ver, te vas a colocar una una X. hoy mucho. No, está bien, yo digo que está bien. Yo lo hubiera hecho más grande. A ver, ¿dónde está? No hay para borrar. Deshacer, deshacer. Dice, borrador. Ahí está, borrador. Profe, ahorita se va a cortar. Ah, sí. Esperar a que se corte. Completa los recuadros con letras y descubrirás una característica exclusiva del reino plantario. Autótrofa. Autótro, así, pero, mira. Profe, ya vi cómo se unen.